Otras Voces, la última hora, siendo las 12:12 acá en la FM Crisol, Malvinas Argentinas, Los Polvorines. Tenemos en línea a Alejandro Crespo, que él es el secretario general del SUNDA, que es el Sindicato de los Trabajadores del Neumático. Muy buenos días, Alejandro, ¿cómo estás? Muy buenos días, ¿cómo estás? ¿Cómo se encuentran allí? Acá bien, haciendo un programa bastante cargado y con mucho contenido, pero no queríamos dejar de llamarte para que nos cuentes, porque estuvimos el otro día hablando del tema y queríamos que vos lo cuentes en primera persona, de la situación de los trabajadores de Pirelli que están con un conflicto salarial. Si no me equivoco, que lo cuentes vos para que sepa el público. Bueno, la situación de Pirelli, que es un ejemplo de las injusticias que se generan dentro de la industria, es una fábrica muy grande, internacional, es la fábrica de la Fórmula 1, donde está la mayor tecnología del mundo en neumáticos. Sí. Sin embargo, en Argentina tenemos a FATE, que es una fábrica nacional, Bridgestone, que es internacional, y a Pirelli. Y Pirelli paga una diferencia enorme con respecto al resto, pero irónicamente a la baja. O sea, los trabajadores Pirelli hacen el mismo producto que los compañeros de FATE, que los compañeros de Bridgestone, pero les pagan menos salario, a pesar de que la empresa tiene el mismo precio y por lo tanto grandes ganancias. En este sentido, y luego de todo un trabajo de varios años donde fuimos reconstruyendo el sindicato del neumático para que tengan los trabajadores un corte de esa baja constante en el poder de compra, porque todos los años antes de modificar la conducción se perdía salario, se pedía poder de compra en cada paritaria. A partir del 2016 producimos un crecimiento ininterrumpido. Hemos tenido todas las paritarias por arriba. El año pasado, todos recordarán, tuvimos un gran conflicto porque las patronales trataron de frenar esas constantes paritarias a la alza, porque queríamos salir del pozo del atraso salarial, y se produjo un gran conflicto, porque los trabajadores no íbamos a permitir empezar de nuevo a caer nuestro salario, que aún no está recuperado. Bueno, todo esto lo hizo Pirelli corriendo de aún más atrás, porque si bien tenemos que recuperar el salario de todo el gremio, tenemos a una fábrica que paga menos, y entendemos nosotros que en un momento donde se discute el 14 bis, donde se dice si la Constitución hay que quitarle los derechos a los trabajadores, la parte que con claridad dice igual remuneración por igual tarea, tiene que ser respetada. Porque es una justicia, es partir de la idea de justicia. ¿Qué le dice la empresa? ¿Por qué no lo hace? ¿Por qué no cumple con eso? ¿No puede, no quiere? Bueno, la empresa lo que dice hasta ahora es tratar de evitar de discutir el tema con tecnicismos. O sea, ¿qué coloca? Coloca que esto deberíamos discutirlo en una paritaria. No hay que discutirlo ahora. Y por otro lado, que cumple con la ley, porque dentro de fábrica no produce diferencias. A ver, esto claramente es evitarlo, cosa que no se puede, como tratar de esconder la basura bajo la alfombra, porque cuando Pirelli en algún momento cobraba igual, en los 90, cobraba igual que FATE y Bridgestone, el trabajador de Pirelli. Sí. Y se produce un cambio. ¿Cómo se produce ese cambio para que cobren menos? Bueno, hubo una serie de acuerdos pedidos por la empresa que atravesaron la década, primero del 90 y luego la del 2000, de una manera claramente en contra de los trabajadores. Y cada vez que obligó a sentarse a los trabajadores con la burocracia sindical de ese momento a tener que firmar un acuerdo de baja, no lo hizo en paritarias, lo hizo en cualquier etapa del año. Y ahora coloca que la condición debería ser... Se cortó. Se nos fue la comunicación, sí. Estaba complicada la situación de la comunicación. Vamos a tratar de intentarlo nuevamente, pero bueno, para saber acercarnos y aproximarnos un poco al conflicto. Sí, teníamos problemas de señal, nos avisó por el lugar donde está medio complicado. Bueno, vamos a ver si ponemos un poquito la cortina, a ver si logramos restaurar la comunicación, y si no, bueno, empresas. ¿Estás ahí, Alejandro? Sí, disculpas, y para que comprenda el público, estamos hablando desde Brasil, porque hubo un encuentro internacional que tiene que ver con esto. Aquí, en el Encuentro Internacional de Neumático, tratamos el tema sobre las diferencias salariales que provocan las empresas, y hubo una manifestación general de los gremios de neumáticos contra esta situación. De hecho, también desde México nos llegó el apoyo de los compañeros de Goodyear,
que repudian esta situación, que claramente afecta a todo el mundo, un conflicto por algo que golpea nada menos que el principio de igualdad. Si no tenemos principio de igualdad, obviamente van a haber situaciones complejas, porque nadie quiere estar en un lugar donde tiene menos derechos que el resto. Claro, desde ya. ¿Cuánto gana? Está bien, es distinta categoría, pero en promedio, un salario de un trabajador de Pirelli con respecto al mismo trabajador en Brixton, por ejemplo. Mira, la diferencia salarial nos ha tocado que cuando estábamos en el conflicto del año pasado, el superministro Massa tuvo que salir en un momento determinado a amenazar al sindicato que iba a abrir las importaciones, porque el conflicto era demasiado grande, y quiso abrir las importaciones para que el sindicato termine cobrando una paritaria a la baja. El sindicato lo rechaza, hubo un repudio muy grande de la opinión pública ante una posición muy jugada hacia las empresas, y terminó retrocediendo, y para colocar una situación, más amplia y colocando también crítica a las empresas, criticó que había una empresa dentro de la rama del neumático que tenía la injusticia de pagar un 40% menos, dijo el propio ministro de Economía, ¿no? Sí. Y criticó esa situación. La diferencia, para sacarla como sindicato, entendemos que no llega a 40, está cerca de ello, y es un salto muy grande, porque cuando uno tiene un salto de esa naturaleza, con la volatilidad del salario actual, nosotros hemos logrado indexar el salario en la paritaria general y sacar 4 puntos por encima. O sea, hasta el mes de marzo del año que viene, el salario va subiendo según la inflación, y posteriormente a ello se le suban 4 puntos porcentuales por encima del proceso entero del año, haya sido cual fuera la inflación. Ese fue un gran triunfo. Lo mismo pasó con la paritaria anterior. Pero la tuvieron que pelear. Yo me acuerdo del año pasado, fue bravo, y con muchos medios de comunicación que jugaban en contra. La verdad que fue una gran lucha la que hicieron el año pasado. Fue muy compleja, sí, muy compleja. En un momento determinado teníamos a los medios de comunicación en general, hubo por supuesto excepciones muy importantes y muy valiosas, pero en general, hablando en contra sin ningún tipo de motivo, el gobierno hablando en contra, tratando de ponernos con Morón y con una situación muy compleja, las patronales unidas en contra nuestra, y sin embargo construimos una relación de fuerza, y esa paritaria terminó con un triunfo de ganar durante 2 paritarias seguidas, estar por encima de la inflación, y la última en ese momento, acordar que sea la que fuera la inflación de los próximos 12 meses, sacábamos 10 puntos por arriba de la inflación. Que fue un tema muy importante, incluso para que otros gremios puedan salir a reclamar cosas similares. Y en este año en particular venimos recuperando salario. Ahora, como las cifras económicas se van moviendo tanto quincena a quincena, y los trabajadores lo entienden, no es tan valioso decir cuánto uno acuerda. Uno puede acordar 100% de aumento salarial, 120. El tema es cuánto acordó por encima de la inflación. Porque 120 en este momento sería una pérdida económica. Si la inflación interanual llega a los 130 puntos. Claro, terminó por lo tanto, sí. Claro, se desvirtuaron todos los números. Si no hablamos en algo concreto, no tenemos idea si es caro o barato, si es sueldo alto o sueldo bajo. ¿Por qué? Porque ahora uno tiene que hablar sobre números totalmente exagerados, donde tiene que ir a comprar 1 kilo de asado y termina pagando una plata que antes le hubiera servido para llenar el chango del supermercado. Entonces se desvirtuó tanto el dinero que es muy complicado hablar de números nominales, porque los números nominales cambian todos los días. 1 kilo de pan cuesta más de 1.000 pesos, en algunos lados 1.200, así que... Por eso es impensado esto. Por lo tanto, ¿cómo tiene que generar una paritaria o una discusión? ¿Cuántos puntos por arriba de la inflación? Porque si no, parece que estamos pidiendo mucho. Uno dice 150, 150. No, te tengo que decir, mira, hagamos algo, no me des 150, dame nada más que 5 por arriba de la inflación. Y termina sacando más de 150. ¿Se comprende? Sí. La situación actual implicó que el sindicato recupere los salarios en general. Pero ¿cuál es el problema con Pirelli? Que recuperamos el salario de FATE, Pirelli y Brixton en forma simultánea, porque la paritaria la hacemos con todas las fábricas. Claro, pero todo. Pirelli siempre termina cobrando menos porque parte de una base inferior. Claro, ahí está la cuestión. ¿Tienen alguna instancia próxima de conciliación en el Ministerio de Trabajo o eso ya se agotó? ¿En qué etapa está?
el día jueves tenemos una nueva audiencia en el Ministerio de Trabajo, donde vamos a ir a esperar que cambie de posición. Y el día miércoles de la semana que viene, que es 15, vamos a movilizar a la Municipalidad de Merlo para que se pronuncie el Consejo Deliberante a favor de los trabajadores de Merlo que están sufriendo una diferencia salarial con respecto a los mismos trabajadores que están en Lavallol y que están en San Fernando, porque no puede ser que le paguen menos en condiciones iguales de trabajo a esos compañeros. Y vamos a hacer una movilización, detendremos las actividades durante esa movilización y haremos asamblea el miércoles que viene. Estamos en constantes acciones porque el reclamo de los trabajadores es legítimo, que el sindicato se va a poner a la cabeza de reclamar lo que los trabajadores realmente se merecen. Entendemos que en esto vamos a tener la solidaridad de todo el resto del movimiento obrero y a la vez la comprensión del pueblo trabajador, que en el momento donde se le amenazan los derechos tenemos que defenderlo con más fuerza. Todos juntos, porque aparte una mejora en un gremio, no sé, son los de neumático, pero eso que consiguen los de neumático también le da pie a otros sindicatos a negociar y decir vamos a pelear, porque si ellos lo consiguen también nosotros lo podemos conseguir y todo va a la mejora, ¿no? Eso me parece que es lo importante. Alejandro, te hago una pregunta. Te saco un poco de lo gremial, porque me interesa vos como dirigente sindical. Si en esta elección vos tenés definido tu voto o crees que hay una diferencia entre Massa y Milei o llaman o tu postura sería la del voto en blanco, ¿cómo lo ves a eso? Si lo querés contar. No, mirá, a ver, nuestro sindicato se pronunció claramente contra el fascismo como una definición de que hay que combatirlo con todas las fuerzas. Y también hemos tenido las etapas muy claras de cuando nuestros compañeros tuvieron una enorme crítica sobre el superministro por haber intrometido al Estado en la negociación colectiva, donde los trabajadores somos el eslabón débil y sin embargo se colocó por, digamos, del lado de las patronales, cosa que es algo para nosotros muy grave como movimiento obrero. Pero entendemos que en estas elecciones no podemos tener ningún tipo de acompañamiento hacia fuerzas, digamos, políticas, porque el sindicato es independiente. El sindicato esté quien esté, va a pelear. Los trabajadores evidentemente se van a manifestar de la manera que sienten, porque se le ha generado esta emboscada y tienen que buscar la salida de la manera que, digamos, se le ha construido en sus conocimientos la forma que tienen que actuar. Y como sindicato del neumático no vamos a hacer juicio sobre los trabajadores que bastante tienen problemas, ¿no? en esta situación. Lo que decimos con claridad es que nosotros somos un sindicato independiente y que ambas variantes nos han causado daño, pero que entendemos a la vez la situación de que en la Argentina la aparición de focos fascistas nos genera una gran preocupación. Se entendió perfectamente. Bien. Alejandro, te agradezco mucho por esta comunicación. Sé que estás con un montón de actividades, con un montón de cuestiones y haberte hecho el lugar para poder hablar con nosotros y poder conocer esta situación. Muchas gracias, Alejandro. No, pero por favor, saludos a todos y agradecemos a los medios de comunicación como ustedes, que permiten que la voz de los trabajadores llegue directamente a su audiencia, que es inmensamente trabajadora, y no que llegue, digamos, cambiada y auspiciada porque paga la pauta publicitaria una fábrica u otra. Así que valoramos muchísimo esta comunicación. Muchísimas gracias. Gracias a vos, y bueno, si estás de acuerdo y está dentro de tus posibilidades, el sábado que viene, el sábado próximo, nos contás a ver del resultado de tanto de la manifestación como de la audiencia del Ministerio de Trabajo. Pero por supuesto, estamos disponibles y volvemos a agradecer el espacio. Hasta la próxima, Alejandro. Muchas gracias. Gracias, Alejandro. Bueno, estamos hablando con Alejandro. Claro.